Padre, qué gusto saludarle. Ya hemos vivido el domingo de Letare, como popularmente se le conoce. ¿Qué nos llama el Señor en esta semana, Padre, ya acercándonos al Tríodo Pascual? Sí, ya el camino está allanado, estamos en las postrimerías, nos quedan 2 domingos apenas. Creo que esa expresión de alegría es por el cántico de Jerusalén, que va en consonancia con también el Adviento, ya cercana a la Navidad. También tenemos el domingo de Gaudete, alégrate, alegraos, alégrense, el Señor está cerca. Bien, las lecturas de ayer, en parte me gusta el resumen histórico que ha salido de las crónicas, pero antes, el domingo pasado se había sellado un pacto con el Señor, aquel Dios que les puso de preámbulo: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios que los liberé de la esclavitud de Egipto, el Dios que se revela haciendo y no diciendo. Les desglosa los 10 mandamientos, decíamos 3 mandamientos, relación vertical, relación con Dios, y los otros 7, relación horizontal, relación con los hermanos. Lo cierto es que al final, con las conclusiones: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, ustedes me obedecerán y yo les protegeré. Primera vez que le llama a mi pueblo, y se lo dice en el Sinaí. Les recuerdo que el Sinaí no pertenece al territorio de Israel, es territorio egipcio. Pues bien, los israelitas deseaban tener ese pedazo con ellos. Lo tuvieron después de la guerra del 66, como por 6 años, y lo arreglaron con pista de aterrizaje y todo, pero con los tratados Carter lo devolvieron a Egipto. Pues bien, ahí en el Sinaí le dijo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y note la primera lectura de ella, libro de las crónicas, le dan la espalda totalmente a Dios, ¿verdad? Siguen a otros dioses. Y hagamos historia para no pegarte ignorante. Israel, como todo pueblo, con su cultura, sus tradiciones, su lengua, sus costumbres, el Señor es el pueblo que Dios escogió y fue gobernado por patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Después de que entran a la tierra prometida, fueron gobernados por jueces durante 2 siglos, en los que sobresale Josué, el mismo Samuel, ¿verdad? Y folclóricamente Sansón y Dalila. Y después de ser gobernados por 2 siglos por jueces que no tenían autoridad de cobertura nacional, sino local, donde había conflicto, resolvían el problema. El pueblo había caído en una desunión total. Y el Consejo de Ancianos le dice a Samuel: no queremos jefes, queremos reyes como los demás pueblos. Por favor, la monarquía en Israel no cayó del cielo. Imitan a los demás pueblos con unas connotaciones diferentes, claro. Y así se va a nombrar a Saúl como el primer rey de Israel. Pero Saúl cometió aberraciones como robarse un botín de guerra, comer el pan sagrado que guardaban los sacerdotes en algún lugar especial, no estaba el templo todavía, ¿verdad? Y lo destituye y nombra al enigmático rey David. Ese nombre que se ha congelado en el tiempo, ¿verdad? Al grado que Israel tiene su bandera la estrella de David. ¿Por qué? David unificó al país. Creó capital Jerusalén, creó ejército, impuestos y creó los ministerios que hoy conocemos en las instituciones democráticas, incluso Ministerio de Información. David es una persona muy visionaria, muy ejecutivo. Estando en su palacio de cedro, se dijo: ¿cómo es posible que yo habite en un palacio de cedro y Dios habite en una tienda de campaña? Y se refería al arca de la alianza, que contenía precisamente los 10 mandamientos y parte del bastón de Moisés y maná, ese alimento que le dio en el desierto el Señor. Pues bien, unifica el país, sueña construir un templo, no lo logra. Pero le dice el profeta Natán: no eres tú, David, el que va a hacer una casa. Soy yo, Yahvé, que te construiré una casa. Y no entienda casa una estructura, es una descendencia de tono mesiánico. Te daré un reino que no tendrás. La palabra es clave, porque está enlazado, concatenado con Jesús. ¿Se acuerdan cómo le dijo Bartimeo? Jesús, hijo de David. Hijo de David, es descendiente, no es hijo directo. Igual que Adán y Eva, no son descendientes directos de Adán y Eva, sino
en línea genealógica, sí. Entonces, le va a decir el ángel a María, el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. No olvide este término, te daré un reino que no tendrá fin. Por eso Cristo, cuando entra a la vida pública, comenzará a predicar el reino de Dios. Pero volvamos al tema. El reino de Israel, al morir David, Seguimos en directo, tenemos un pequeño problema con el audio, totalmente en directo con el padre Ovidio Rodríguez aquí en este espacio de respuestas y que, padre Ovidio, si podemos retomar la idea que tenía. Sí, retomar la idea, le decía justamente, tuvimos un problema con el audio. Sí, el reino de Israel se divide con la muerte de David, por el trabajo forzado y también por los impuestos que imponía el rey para construir el templo. Y se va a dividir el reino del norte, que se la llamará Israel, con 10 tribus, y reino del sur, que se la llamará reino de Judá, con 2 tribus, la de Simeón y la de Judá. A la Biblia le interesa el reino del sur, porque mantiene la línea genealógica con el rey David, ¿verdad?, que nació en la tribu de Judá. Estamos totalmente en directo con el padre Ovidio Rodríguez, conversando y sobre todo haciendo el análisis de lo que las lecturas de este domingo de la Cuaresma nos están invitando para que podamos profundizar sobre todo en esta experiencia de fe y, como nos decía el padre, sobre el reino de Dios. Padre Ovidio, después de estas interrupciones, nuevamente con usted. Seguimos teniendo, creo que, el problema. Ya el padre está tratando de resolver totalmente en directo. Yo le invito a que usted nos pueda llamar, nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp y a nuestra planta telefónica para que pueda hacer las consultas al padre Ovidio Rodríguez en este programa de respuestas. Recordándole que en nuestro número de WhatsApp puede comunicarse con nosotros y puede hacer las consultas respectivas. Queremos ya aprovechar y saludar a todos los que están, de hecho, ya escribiéndonos, que aparecen aquí justamente comentándonos cómo han vivido esta experiencia. Padre Ovidio, retornamos nuevamente con el comentario. Perdón, hay mucha interrupción. Bien, el reino del norte, invadido por Asiria, allá se mezclaron con paganos, y cuando retornaron, poblaron la Samaria. De ahí viene la palabra samaritano. Samaritano es símbolo en tiempos de Jesús, aún hoy por hoy, de impureza, de idolatría, de haber dejado al Señor. Por eso Lucas nos da la parábola del buen samaritano, porque no todos los samaritanos estaban de espaldas a Dios. La lectura de ayer, el reino del sur fue invadido por Babilonia en el siglo VI, y ellos le habían dado la espalda a Dios, y vino la consecuencia, el castigo, por haberle dado la espalda a su Señor. Les destruyen el templo, que para ellos era la presencia de Dios, les matan al rey Joaquín, que era su defensor, y les quitan su tierra, que era bendición de Dios. Van al exilio por 37 años. Allá se cuestionaron, se interpelaron, interiorizaron que será producto de haber dado de espalda a su Señor. Todo lo que el ser humano construye sin Dios se vuelve contra el mismo ser humano y lo termina autodestruyendo. Eso le pasó a Israel. Pero mire, el Dios compasivo y misericordioso, ¿cómo se vale de un rey pagano? Ciro, rey de los persas, invadió Babilonia y permitió que el pueblo de Israel retornara a su tierra, recuperara su tierra, reconstruyera el templo, a rehacer su vida. No fue fácil, porque los deportados solamente fueron los habitantes de Jerusalén, donde estaba la élite política, religiosa y económica de Israel. Encontraron el país arrasado, ¿verdad? Por eso aparece el salmista bien concatenado. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar
con nostalgia a Sion. Ahí fue escrito ese salmo. Canales, ya Babilonia tenía regadío por gravedad. Y en los canales se ponían a cantar ya con nostalgia a Sion. Y aparece la mano de Dios, el compasivo y misericordioso, que dirá en el mismo salmo que se me paralice la mano derecha si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Recuerdo que dice Jerusalén porque los habitantes de Jerusalén fueron los deportados a Babilonia. Y se me pegue la lengua al pagar si no me acuerdo de ti. Entonces Dios se muestra, a pesar de la rebeldía de ese pueblo, compasivo y misericordioso. Por eso le diré al profeta Isaías: consolad a mi pueblo, dice el Señor. Capítulo 40. Ahí se escribió el libro del profeta Ezequiel, con aquel capítulo 36 que nos habla de la restauración de aquellos huesos secos que toman tejido, que toman músculo, hablando de la reconstrucción de Israel. Y así lo fue. El Evangelio, hay una misericordia concretada que toma forma, que toma cuerpo en la persona de Jesús, con la expresión: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y lo remata San Pablo diciéndonos: somos salvados por gracia y no por mérito personal, no por obras, somos salvados por gracias. Ustedes son hechura de Dios, y esa hechura de Dios la recuperaremos cuando volvamos la mirada al Redentor. Y evoca aquel acontecimiento del desierto. El pueblo de Israel, en los 40 años de itinerario, de ser nómadas en el desierto, se rebelaban contra Dios y contra Moisés, ¿verdad? Querían volver a Egipto, y el Señor les manda las serpientes cuyas picaduras provocaban la muerte. Cuando la peste se empezó a dar cobertura, Dios se compadece y le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce, ponla en un pedestal, y el que la vea con fe quedará sanado. Y así fue. Y aquel Dios que prohibía hacer imágenes el domingo antepasado, le dice a Moisés en el capítulo 6, haz una serpiente de bronce, el que la vea con fe quedará sanado. Por eso en muchas clínicas y hospitales tienen como logotipo una serpiente en un pedestal. Esa es la razón, es bíblica. Pues bien, Jesús en el Evangelio, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Notamos que es una propuesta de Dios. Como dice San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Se necesita contemplar al Salvador, acercarnos a Él para que sane nuestras heridas, para recuperar la imagen de Dios. Lo decía Pablo: somos hechura de Dios, y recuperar esa imagen de Dios, podamos ser la impronta de Dios, la huella de Dios en el mundo. Ya encaminándonos al tríodo pascual, debemos enderezar lo torcido y que lo escabroso se allane, para que Dios haga Pascua, para que Dios haga paso, pechá en hebreo, para que Dios pase en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial. Haga Pascua, haga el paso y nos haga pasar de la muerte a la vida. Así es, Padre Ovidio, importante mencionarlo, recordarle a la gente que nos puede escribir al 95000490. Padre, ¿cómo entender estas figuras de las tinieblas y de la luz que nos mencionaba el Evangelio a la luz de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en la actualidad, de poder encarnar el Evangelio? Cristo se define con la luz, como la luz ante el ciego Bartimeo. Lo dice el anciano Simeón. También: puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar las naciones. En el contexto en que estamos, varias o muchas veces tomamos algo como cosmético para tapar nuestras tinieblas. Salimos dando ofrenda, dando diezmo para tapar el sol con el dedo, cometiendo tantas aberraciones como las que escuchamos desde Nueva York. ¿Cuántos bendijeron la obra del expresidente? Hoy están escondiditos, mejor nos sacan la cara, porque cometieron el error de tapar las tinieblas, de ser cómplice de las tinieblas. El que vive en plena luz no le teme a la luz, porque sus obras están hechas según Dios, como termina el Evangelio.
Importante mencionar eso, padre, recordarle a la población, nos puede escribir al 95000490. Ya vivir la alegría que usted lo mencionaba al inicio, padre, es una característica que tiene que ser en esta Cuaresma. Yo recordaba y hacía mención a una de las lecturas que normalmente se hacen miércoles de ceniza, cuando se habla del ayuno y que nos tenemos que lavar la cara y que no se tiene que notar porque Dios que mira en lo secreto nos va a premiar. Pero muchos no viven la Cuaresma así, sino que parece que se nota mucho, padre. Se nota mucho que estamos haciendo ayuno, que estamos haciendo oración, que estamos haciendo penitencia. ¿Será este maquillaje que usted menciona? Si no podemos vivir una fe de maquillaje, una fe light, ¿verdad? Aparente. Creo que lejos de desfigurar el rostro, hay que transformar el corazón mejor. Y volver a la palabra del Salmo 51 del miércoles de ceniza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Con un espíritu renovado podemos llegar a la Pascua, fiesta de gozo, fiesta de salvación, pero viviendo con intensidad los días que nos quedan. En el trípode, oración, relación con Dios, ayuno, relación con sí mismo, y la ofrenda, relación con el prójimo. Creo que cuando el trípode se vive en el silencio, en la honestidad y profundidad, creo que hay gozo interior, hay apertura a la voluntad de aquel que gratuitamente nos redime. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Bueno, padre, muchas personas le están escribiendo por redes sociales, especialmente en nuestra transmisión en Facebook, saludándole, deseándole bendiciones, igual algunos mensajes que justamente dan eso. Nos preguntan sobre el sacramento de la reconciliación, sobre todo en la importancia que tienen estos días, padre, que ya estamos casi, a 2 semanas, usted lo ha mencionado, y mucha gente busca ya, nos acercamos a la Semana Santa, dice, hay que ir a confesarnos, hay que ir como el trámite de decir para vivir la Semana Santa en la gracia de Dios. ¿Cuál es la disposición interior que debe existir en nosotros, padre? La disposición del hijo menor de la parábola, de ponerse en camino al encuentro con la ternura de Dios, que no me pasa factura del pasado. Aquel Padre misericordioso que ve partir a una libertad que se pierde en el libertinaje, a un Padre que acoge a un hijo que se libera en la verdad. Juan 8, la verdad los hará libres. Creo que con esa actitud del hijo menor de la parábola, tener prontitud para buscar la gracia de Dios, como le dice él mismo al hijo menor, estabas muerto y has vuelto a la vida, estabas perdido y te hemos encontrado. Creo que es el encuentro con la ternura de Dios, con la misericordia de Dios, que se traduce en ese sacramento instituido por Cristo, y eso no lo puede negar nadie. Capítulo 21 de Juan: a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esto me recuerda cuando no tenía parroquia, yo iba al Tabor, y de pronto había retiro con universitarios de la católica, y me pedían ese servicio. A mí me mandaban a los no católicos. Al final era una confesión. Ellos te lo dicen, no soy católico, solo vengo a platicar con usted, y en el fondo era una confesión. Y le dábamos la bendición, no la absolución, ¿verdad? Pero en el fondo era una confesión. Hay una necesidad del ser humano de sacar lo que está tóxico en su vida interior, lo que envenena su vida interior y el entorno que le rodea, porque el pecado no solo tiene secuelas personales, sino secuelas comunitarias también, ¿verdad? Creo que esa disposición, gracias a Dios en la parroquia, padre del Seminario Mayor y un padre Encarnación de Guatemala, nos está ayudando a confesar los domingos. En mi parroquia es admirable cómo los jóvenes buscan el sacramento de la reconciliación. Padre, mire qué interesante, porque nos escribe un agente de pastoral y dice que le da pena confesarse por su párroco porque trabajan juntos. ¿Qué recomienda? ¿Ir a otra parroquia o vencer ese temor? ¿Qué decir, padre? Porque creo que es el caso de muchos, no solo de esta persona, que les da miedo, les da pena confesarse con el párroco por la cercanía, por el trabajo que se tiene. Eso lo digo yo y lo siento yo. Se van a suyar para la mayoría. Pues por lo menos que busque la gracia de Dios.
¿verdad? Porque se manifiesta a través de nuestra frágil condición humana, como dice Pablo, llevamos este tesoro en vasos de la fragilidad humana. Padre, dice, tengo una pregunta. ¿Por qué los católicos nos persinamos o hacemos la señal de la cruz? Nos dice un televidente, ahorita nos acaba de caer este mensaje, de Olga Aguilar. Eso es muy tradición en la iglesia. Yo creo que los protestantes están influyendo, ¿verdad? Cuidado, Olga, yo creo que hay que pensar en esto. ¿A quién invocamos en la señal de la cruz? A la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa cruz se venció la muerte y nos dio vida. La cruz no es símbolo de derrota, de hundimiento, de fracaso. Es símbolo de victoria desde el momento mismo en que Cristo vence la muerte en esa cruz. Identifiquémonos como Pablo. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Así es, Padre Ovidio. ¿Le parece si vamos a hacer una pausa comercial y al volver seguiremos nuevamente con el programa de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez aquí en esta plataforma de Suyapa Medios, a través de todas las plataformas, tanto radio, televisión? Vamos a ir a la pausa, pero antes tenemos una llamada, Padre, que nos confirma producción. Buenos días. Buenos días. Bendiciones para los dos. Buenos días, hermana. Gracias. Habla Nancy. Mi pregunta es, ¿cuáles son los 5 pasos para hacer una buena confesión? Pues yo no los tengo así tan claros, hermana. Primero, un serio examen de conciencia a la luz del decálogo, de los 10 mandamientos. Una disposición interior, que usted siente el deseo de que no lo haga porque otros lo hacen y porque otros hacen fila. Y yo, ¿por qué no? Eso debe nacer en su interior, como el hijo menor de la parábola, que recapacita y se pone en camino, en retornando a la casa del Padre, ¿sí? Esa es la mejor disposición. Y una lectura orante de la parábola del hijo menor en Lucas, ¿qué? Lucas 10, Lucas 15, ¿verdad? Una lectura orante, pero que le permite examinar su vida interior, o el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, que nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Perfecto, Padre. Vamos a la pausa ahora y al volver seguimos conversando. Mire que hay una interesante pregunta que nos acaba de caer en mensaje de una práctica penitencial que nos dicen si es recomendable o no, pero vamos a ir primero a la pausa, Padre, y al volver se la comento para que podamos seguir hablando al respecto. Aquí estamos en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. No nos cambie, aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios en este programa de Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, antes de la pausa nos presentaba un caso interesante. Una práctica penitencial, me imagino yo. No nos dicen de qué comunidad, pero sí nos escribe una televidente y nos dice que en la comunidad donde ella asistió ayer a la Eucaristía estaban confesando, y un signo que estaban colocándole a quienes se habían confesado era la ceniza en la frente. Pregunta si esto es válido, este gesto, ya que la ceniza está acostumbrada, dice, a ver nada más el miércoles de ceniza. ¿Se puede repetir más o en otras ocasiones la imposición de ceniza, sobre todo con el gesto de la confesión, Padre? Mira, tradicionalmente, somos una iglesia histórica y tradicionalmente ese gesto se reserva para el miércoles de ceniza, un acto litúrgico oficial. Yo conozco comunidades que hacen retiros, ¿verdad? Y la vuelven a emplear como o tierra, o les ensucian las manos con lodo, para después de la confesión se lavan las manos como para sentir, como te dijera, son signos que hablan a la fe. Y algunos utilizan la ceniza y echan ceniza sobre su cabeza. Pero es un acto paralitúrgico en un retiro muy
de grupos de comunidad que quieren a través de los signos hablarle a la fe. Entonces, pero oficialmente es el miércoles de ceniza. Perfecto. Bueno, ahí la respuesta para la televidente que nos hacía la consulta. Otro televidente nos escribe, padre, buenos días, padre, ¿por qué los protestantes dicen que no existe el purgatorio? Pues es una cosa de fe nuestra. Yo solo me remito a aquello que dice el soldado pagano. No soy digno de que entres en mi casa. Allá son almas que se sienten indignas de lo que el Señor le da como premio a su vida entregada a Él, y se consideran indignos, y son almas que necesitan una vía de purificación para entrar plenamente en comunión con Dios. Me remito a esa frasecita: no soy digno que entres en mi casa. Padre, miro que las preguntas están versando, y no porque uno lo quiera decir así, sino que lo que la gente está preguntando en torno a la confesión. ¿Será esto porque ya nos estamos acercando a la Semana Santa y es como también un poco tradicional acercarse al sacramento en los días previos a la Semana Santa? Antes de que me conteste, padre, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Qué gusto. Bendiciones. Qué gusto saludarle. ¿Con quién hablamos? Sonia Rubio. Quisiera hacerle una pregunta al padre Ovidio. En las lecturas de hoy en Laudes, en las instrucciones que Dios le da a Moisés para que se las dé a Aarón, lo que tiene que hacer los ritos que tiene que hacer para entrar al templo, al santuario, ¿verdad? Lo que sí es que le dice que tiene que sacrificar 2 machos cabríos, uno para Dios y otro para Azazel. Quisiera saber quién es Azazel. Buena pregunta, me quedo en el aire, ¿verdad? Quedamos pendientes para el próximo domingo. Me da la impresión que es como un dios pagano, me da la impresión, ¿verdad? Porque únicamente a Dios se le puede ofrecer un sacrificio como lo pide la liturgia del Antiguo Testamento. Pero ese personaje me da la impresión que es una divinidad pagana. Ya lo buscaremos, o lo va a buscar más bien Evi ahí lo tenemos todo en esa pantalla. Con el nombre, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia está? Que el nombre, ¿cómo se escribe y por qué? Estamos pendientes. Bueno. Muchas gracias, padre. Que Dios me les bendiga. Vaya, yo creo que hoy le vamos a contestar o el próximo lunes. Gracias. Bendiciones. Vaya, usted. Bendiciones, hermana. Bueno, antes de la llamada, padre, le comentaba, las preguntas que han estado surgiendo son en torno a la confesión. ¿Será esto también de cierto temor, que se vive un santo temor de vivir la semana en la gracia de Dios? El término santo temor no me gusta, porque temor es miedo para el hondureño, y en Biblia temor es darle lugar a Dios. Esos términos a veces nos confunden, porque temor lo usamos como miedo en el contexto nuestro, y temor a Dios es un acto de piedad, de darle lugar a Dios. Creo que es un acto muy valioso cuando uno quiere vivir plenamente esos momentos fuertes, como es el Adviento, camino a la Navidad, la Cuaresma, camino a la Pascua, y estar próximos los días del tríodo pascual propiamente, y la gente busca la gracia de Dios. Eso es laudable, eso es magnífico, eso es valioso. Como Pablo lo decía el miércoles de ceniza, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación. Importante mencionar eso, padre Ovidio, y sobre todo para que las parroquias también tengan las puertas abiertas para este tipo de ejercicios cuaresmales de la práctica del sacramento de la confesión. Sabemos que muchas parroquias ya tienen horarios establecidos y realizan jornadas. Me imagino en su parroquia ya hay horarios y también se tendrán jornadas especiales. Recuerdo que una práctica muy loable, usted lo ha hecho, me imagino, padre Ovidio, es que los sacerdotes como cercanos también se apoyan para tener este sacramento. El acto penitencial. Sí. El sacramento de la reconciliación. En el decanato se propuso, pero no se concretó. Lo que sí te digo que nosotros miércoles, jueves y viernes de 2 a 5 estamos para eso. El viernes de Cuaresma todo el día, de 8:30 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Los viernes con el padre Ricardo nos turmamos, y hay retiros
Vaya, por ejemplo, el viernes hay un concierto, ¿cuál es mal? Ahí vamos a estar para confesar, ¿verdad? Hay conferencia como la que tuvimos impresionante el miércoles, había mucha gente, nos quedamos confesando. Y durante las misas el domingo, en las 3 misas tenemos a alguien que nos ayuda. Sabemos también que en lugares como Nuestra Señora de Suyapa, la basílica, la misma catedral, durante las Eucaristías se tiene también este sacramento. Nos escribe Padre Lourdes Martínez, nos dice, Padre, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque fue castigado. Recuerde que cuando el pueblo murmuró contra Moisés, contra Dios, clamándole agua, en Masá y Meribá, tenías que tocar la roca para que saliera agua, y Moisés dudó de Dios. Hasta en el segundo intento brotó el agua y por eso no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Eso le pasa a muchos que no viven plenamente la tierra prometida porque nos toca arreglar un espacio y viene otro a suplirlo a uno. No quiero decir más, ¿verdad? Pero Moisés preparó el camino y no entró, apenas vio la tierra prometida y murió en el monte Nebo. Y lo dice el Salmo 94, ¿verdad? Ahí está un poco la redacción, pero no entró, no es el Salmo 94, hace referencia, pero no entró precisamente por haber dudado de Dios cuando golpeó la roca en Masá y Meribá. La duda sigue siendo uno de los principales problemas que tenemos como cristianos, muy parecido a lo que vivía Santo Tomás. Sí, hasta no ver, no creer. Creo que a veces tenemos que hacer como el apóstol del anonimato. Señor, creo, pero aumenta mi fe. No sabemos qué apóstol fue, pero lo dijo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. A veces vivimos esas encrucijadas de la fe. Y la tentación es fuerte en este tiempo. Y me llama la atención cuando estamos confesando, nuestros abuelos decían eso, y es real. En Cuaresma el diablo anda suelto, ¿verdad? Y la gente dice cosas pequeñas que me hicieron caer. Por eso le digo, reza el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, y no nos prestemos para hacer tentación tampoco, ¿verdad? Así es, Padre, que importante a través de la sabiduría popular, estos adagios populares que traen mucho de verdad y mucha fe que se vive, que se hace vida, se hace experiencia. Nos consultan, Padre Ovidio. Popular. ¿Sí? Sabiduría popular, eso es válido, porque sabiduría no es cuestión de intelecto, es haber saboreado la vida y ponerla en un dicho, en práctica, ¿verdad? Como les recuerdo lo que decían los delegados allá en Dalí, los agentes de pastoral, cayendo en un muerto y soltando el llanto. O sea, hay que pagar. Nuevamente un pequeño inconveniente con el audio, pero seguirle consultando al Padre Ovidio. Seguimos recibiendo consultas. Bueno, dice Padre Ovidio, buenos días, Padre Ovidio, acerca de la confesión, dice en la basílica, una vez un padre de muy edad, no me sentí bien porque no sentí que dejó de expresar lo que yo quería decirle. No sé si aquí podría yo hacer algún comentario, pero muchas veces confundimos la confesión con dirección espiritual, Padre. Ese es un tema que tenemos que ver. Confesión con acompañamiento espiritual. Yo creo que ahí estuvo el detalle. La persona quería desahogar algo más, ¿verdad? Pero el padre con su gesto le dio a entender que confesión es confesión. Como suelo decirlo yo en mi parroquia, no hay que confesar los pecados del marido, ni de la suegra, ni de la nuera, ni del vecino. Son mis pecados, ¿verdad? Mi pecado, no el del otro. El del otro es su vida en la que no debo meterme. Puede ser que equivocó el camino, necesitaba ser escuchada, ¿verdad? Y comprendo que eso se da frecuentemente. Ahorita en la parroquia sí le decimos, es confesión, no es acompañamiento espiritual. Para ello pueden buscar en la misma parroquia, hacer una cita, Padre, con mayor tiempo. Sí. Así es. Yo tengo citado una familia el miércoles a las 2:30, que creen en las brujerías y que ven cosas raras. Eso es pura cuestión mental. Pero vamos a escucharles.
Bueno, bendito Dios que se dan estas oportunidades de acompañamiento. Nos consultan, padre, y aquí hacemos pues acorde al programa Respuestas, nos hacen la consulta sobre la piedad popular, las procesiones, sobre todo ahora que se da en este tiempo de Semana Santa, padre, y me imagino yo que por lo que usted ha mencionado también de cómo la influencia protestante ha llegado a muchos de nuestros feligreses, porque nos están preguntando si es válido, si no va acorde a lo que creemos como cristianos, sobre todo por lo que les dicen de no adorar imágenes. Es que no las adoramos, ya esa palabra raya está trillada, creo que no hay que repetirla, ¿verdad? Es como María tuvo más hijos, ya es el colmo, ¿verdad? Mire, esa es una escenificación de lo que pasó y que se sigue dando porque el Señor se sigue dando siempre. Fíjese, querido oyente, que muchos que van a las procesiones, sobre todo de catedral, lo escuchamos con Danilo. Yo ando aquí porque mis hijos en la escuela dominical, en la iglesia evangélica, les están enseñando esto. Y con estas imágenes se concreta lo que ellos han leído. En otras palabras, son catequesis visuales. No recordamos el dolor por ser dolor. Visualizamos lo que vivió Jesús en ese jueves y viernes santo para sensibilizarnos a buscar nuestra propia conversión. Las negaciones de Pedro las tenemos también nosotros, ¿verdad? El dolor que le predice Simeón a María: y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Por eso la dolorosa lleva esa espada, ¿verdad? Que a veces creemos que es algo de lujo, ¿no? Es bíblico, se lo dijo el anciano Simeón. Lucas capítulo 2. A ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Póngase en las sandalias de la dolorosa, en las sandalias de María, en ese acontecimiento. Vívalo con intensidad. Identifíquese con un personaje. De repente con Pedro, que lo negó 3 veces, pero lo reafirmó 3 veces para neutralizar sus negaciones, ¿cierto? Creo que es cuestión de ver con ojos de fe lo que estamos viendo. Y cuando las llevamos en andas, no las estamos adorando, las estamos cargando. Perfecto, padre. Qué bueno aclararle sobre todo a la población, porque sí siento que algunos comentarios están en torno a eso, a esa duda que se ha querido impregnar. Nos escribe otro televidente, padre: solo a Cristo se le debe confesar, está afirmando. Es una evangélica, no le quepa duda. Que lee el capítulo 21 de Mateo, de Juan: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Capítulo 4 de Efesios: confiesen sus pecados. Santiago capítulo 5: confiesen mutuamente sus pecados. Así es, padre Ovidio. Bueno, nos escriben varios mensajes al 9500-0490. Uno de ellos: nos invitan a la jornada juvenil de Ramos en Sabana Grande y ya nos están enviando el lugar. También dice: buen saludo desde la Buenos Aires. Muy buen mensaje, padre Ovidio. Bueno, son varios mensajes, padre, que nos están hablando, y mucho, como le insisto, en el tema de la confesión, del acercarse al Señor, del arrepentimiento. Creo que es el tiempo, es el ambiente el que nos está también, juega un papel predominante para que podamos buscar este acercamiento al Señor. Hasta el día de hoy, padre, pueden llegar muchas personas que tienen años de no confesarse y reciben la misericordia, la gratitud, y totalmente gratis. Yo la viví la semana pasada de una persona que no se confesaba desde hacía 37 años con su matrimonio, y llegó llorando por lo que arrastraba en su historia personal. Hablo del pecado, no del pecador, ¿verdad? Y llegó con lágrimas en los ojos y pasó cortado, que le costaba hablar porque llevaba una carga terrible en su corazón, ¿verdad? Tenía 37 años porque celebró su matrimonio en la Inmaculada Concepción, no se acercaba al sacramento de la reconciliación por esas dudas que las sectas les han metido. Y llegó, como te digo, quebrado, como dice la gente, ¿verdad? Le costó hablar, le sacamos varias servilletas, valga la expresión, para enjugar sus lágrimas porque andaba quebrado. Y gracias a Dios me pidió el teléfono y me escribió después: te doy gracias a Dios que me siento liberado, ¿verdad? Haberle confesado lo que yo he vivido como cónyuge de mi esposa, ante la cual vine. Cuando terminé me le arrodillé y le pedí perdón por las veces que le he hecho la vida imposible
de repente, como dice usted, siendo su cruz para ella. Eso es arrepentimiento. Padre Ovidio, ¿y qué decir, ya para ir finalizando, de aquellos que sienten que tienen una gran carga y que cuando llegan al sacramento sienten que la penitencia no es acorde a lo que ellos traían? Decía un amigo, según el sapo es la pedrada, para decir un adagio también popular, pero que muchas veces llegan con una gran carga y lo que reciben es una penitencia muy corta para lo que ellos consideran que deben pagar. Creo que debe haber proporción. De hecho, en el catecumenado te lo van a decir: si te robaste un dinero, devuélvelo, así de sencillo. No le hagas una ofrenda a un mendigo, devuelve lo que no te pertenece. Yo lo hice una vez el año pasado y lo devolvió, ¿verdad? Y lo ratificaron en el cargo por su sinceridad y honradez. Y lo agarré, dice, porque tenía grave a mi niña con apendicitis, no me la atendían en el hospital público, me fue a un privado y tomé un dinero que estaba administrando. Y dije, ¿por qué? Y lo ratificaron y lo devolvió. A través del pago mensual se lo fueron ahí restando poco a poco. Y tienen razón, a veces si tengo un enemigo es que más llámalo que lo perdone. Así de sencillo, no que rece por el enemigo. Está bien que lo haga porque la Biblia lo dice, pero exige también el perdón, ¿cierto? Creo que a veces tiene que haber algo de proporción entre la gravedad y la penitencia. Padre, alguien que practica brujería y se confiesa, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con su alma? Preguntan. Pero si se confiesa y se arrepiente y la deja, bendito sea Dios, ¿verdad? Recién ordenado, fui el párroco del Pedregal y se presentó alguien que tenía ese oficio, ¿verdad? Después me mandó comida, yo no me la comí porque tenía miedo. Una cena, por cierto. Pero después se arrepintió y entró en la renovación carismática. Murió en la pandemia. Pero murió una mujer que cambió totalmente su vida. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero si es bruja, tiene que dejar el oficio. Finalizo con esto, Padre, porque ahí el tiempo es nuestro mayor enemigo. Padre Ovidio, Dios le bendiga. Uno se confiesa porque no acepta el perdón de Dios que Dios nos da y seguimos confesando lo mismo. ¿Cómo se supera un pecado y se vuelve al camino del Señor? Me imagino un pecado que está arraigado y que vuelve a ser repetitivo. Sí. San Pablo le dice, no echen en saco roto la gracia de Dios. Y hay que tener una voluntad alimentada con la palabra, con la plegaria, para tomar una decisión radical, hasta aquí no más y punto. Yo les digo de las experiencias que vivimos pues al escuchar la confesión. Escuché a otro la semana pasada, como digo, ahorita hay una efervescencia de buscar el sacramento. Esto lo dejo, ¿verdad? La amante que se confesaba, que volvía, que no. Hasta aquí no más. Dios me ha dado muchas oportunidades y de repente estoy echando el saco roto de la gracia de Dios. Y le pido a Dios que usted me ayude a superar esta debilidad. La esposa lo sabe y lo ha perdonado mucho. Y le he encontrado escritos. Ahora le entregó el teléfono a su esposa, la clave para que entre, para que le revise su vida. Eso es examen de conciencia, que su mujer o su cónyuge tenga que decirle y reclamarle en justicia que la fidelidad es mutua. Finalizamos ya este día el programa, Padre, pendientes para que el próximo lunes, ya más cerca de la experiencia que vamos a vivir del Tríodo Pascual, nos ayuda a compenetrarnos con el Señor para morir con Él y resucitar con Él. Qué gusto saludarle, Padre. Bueno, y que Dios bendiga a nuestro pueblo hondureño, le siga abriendo caminos de salvación, que caminando con rectitud de corazón lleguemos a vivir un Tríodo Pascual lleno de júbilo, de gozo, de alegría, de saber lo que es pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la mentira a la verdad, de la mediocridad a la eficiencia, a todo aquello, como decía Juan ayer, el que esté en la luz, vivirá en la luz, porque sus obras son hechas según Dios. Así lo deseamos a todas y a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias al Padre Ovidio Rodríguez, que con esta sabiduría que el Señor le ha otorgado nos ayuda a iluminar el camino de nuestra fe a la luz de la palabra de Dios, sobre todo también de los acontecimientos que se dan en nuestro país.